de la membrana no siempre coincide con el ecuador vascular, que en este caso está cerca de donde está puesto esta flecha. El diagnóstico es ecográfico. Es característico que haya discordancia de peso, es decir, aquí vemos un feto con un abdomen grande y este con un feto con un abdomen pequeño, producto de la transfusión crónica preferente del feto donante hacia el feto receptor. También hay un feto que está con la vejiga constantemente distendida y el feto donante con la vejiga constantemente colapsado, dado el estado de poliuria y oliguria respectivamente. Y cuando esto se mantiene y se perpetúa o se agrava, tenemos un feto con un polihidroamnios y el otro feto con oligohidroamnios. Aquí podemos ver cómo la membrana amniótica rodea al feto donante y lo tiene en una oligohidroamnios absoluto. El síndrome de transfusión fetofetal se puede clasificar según los estadios de Quintero, que en 1999 los describió en 5 etapas: polihidroamnios y oligoamnios con vejiga visible, es la etapa 1. Cuando el feto dador no tiene vejiga visible, pasa a ser etapa 2. Cuando se agregan anomalías del Doppler, tanto en el donante como en el receptor. Si hay hidrops en el donante o en el receptor, es etapa 4. Y por último, etapa 5, cuando hay muerte de uno o ambos fetos. La indicación de una cirugía láser consiste en la presencia de una secuencia de polihidroamnios, oligohidroamnios bajo 26 semanas, en que el donante tiene un oligohidroamnios bajo 2 centímetros y el receptor un polihidroamnios con 8 o más centímetros de bolsillo máximo de líquido amniótico. Este importante estudio, publicado en el 2004 por el equipo del Dr. Yves Ville de París, seleccionó 142 embarazos gemelares monocoriales biamnióticos con criterio de inclusión de menos de 2 centímetros en el feto con oligohidroamnios y más de 8 centímetros en el feto con polihidroamnios. Estas mujeres fueron aleatorizadas para realizar un amniodrenaje a repetición o cirugía por fetoscopía láser y se obtuvo que la sobrevida de estos fetos fue de 76% en el grupo láser y 51% en el grupo amniodrenaje. La tasa de mortineonatos se redujo de 29% a 8% en la terapia láser, leucomalacia ventricular mucho menos en el grupo láser y vivo sin daño a los 6 meses, de 52% en el grupo láser versus 31%. Esto determinó que se estableciera esta terapia quirúrgica como la principal para los gemelares monocoriales. Este esquema representa un caso de cirugía fetal por fetoscopía, como estábamos comentando. El feto donante con oligohidroamnios colapsado debajo de la membrana amniótica, su cordón bajo la membrana, y el feto receptor más eritematoso, mayor tamaño y libre en el polihidroamnios dentro de la mujer. La placenta es el sitio principal de la cirugía y aquí observamos cómo está el endoscopio atravesando la piel de la mujer y haciendo la cirugía dentro de la... Este video resume la cirugía. Se utiliza anestesia local, se ingresa a la cavidad amniótica con un trocar de peridural y con técnica Seldinger, similar a la utilizada en el cuello para el acceso vascular de la vena yugular, se pone un dilatador y luego se ingresa a la cavidad amniótica. Aquí vemos el donante que ve aquí una membrana colapsada. Vean ustedes, el saco del donante con oligoamnio está a la izquierda en la imagen. Y verán ahora cómo está totalmente atrapado en sus membranas.
La cirugía es en la placenta. Y aquí estamos identificando un vaso, una anastomosis de arteria a la izquierda y vena a la derecha. El seguimiento de la vena demuestra que estos vasos se engruesan y se van acercando al cordón del receptor, a la izquierda el lado del donante. En esta anastomosis arteriovenosa se adelanta la fibra láser y se realiza una coagulación sin contacto, esa es la gracia del láser, que coagula como las proteínas del huevo en alta temperatura, sellando la circulación en estos distintos puntos. Aquí pueden ver ustedes cómo se está completando una coagulación de una anastomosis arteriovenosa. Bien, los resultados de las cirugías realizadas en clínica alemana son bastante alentadores porque tenemos desde un inicio 73% de embarazos con al menos un niño vivo, que ha ido progresando hasta cerca del 90% de un niño vivo a partir del caso 30. Hoy se han operado más de 70 casos en clínica alemana. El seguimiento de un embarazo gemelar dicorial debe ser mensual con eco para el diagnóstico de problemas de crecimiento. Y en cambio, en el monocorial, el seguimiento debe ser quincenal con eco desde la semana 11 a 14. ¿Para qué? Para el diagnóstico de las complicaciones tratables como el síndrome de transfusión fetofetal y descartar todas las complicaciones específicas y, por supuesto, vigilar el crecimiento. Es frecuente escuchar que las mujeres con embarazo gemelar van a tener una cesárea y en forma prematura. Sin embargo, es importante saber que en el embarazo gemelar hay ciertas condiciones favorables para parto. Uno, como la predisposición natural a tener incluso parto prematuro, es decir, que se salgan los fetos antes de tiempo. Y dos, que son de menor tamaño que los embarazos normales. Y juega en contra el hecho de que tienen más frecuentemente distosia de presentación, es decir, podálica, tanto en el feto 1 como en el feto 2. La clasificación de Robson de la categoría de embarazo gemelar corresponde al grupo 8 y este grupo 8 ha sido analizado internacionalmente en este metaanálisis de cerca de 53.000 partos del Hospital Padre Hurtado. La tasa cesárea fue 73%. Este importante estudio, publicado en el año 2013, evaluó en forma aleatoria si convenía intentar una cesárea o un parto para embarazo gemelar. Lo sorprendente es que esta era una respuesta que no estaba respondida hasta este estudio. Bien, se incluyeron cerca de 1.400 mujeres en cada grupo en forma aleatoria de distintos países y hay que recordar que cerca de un 7% tenían cesárea previa y en el grupo del parto vaginal hubo pacientes que tenían cesárea previa con embarazo gemelar actual y que se les ofreció un parto vaginal. Había un 24% de monocoriales en ambos grupos, lo que lo hacía una población bastante interesante. Bien, ¿qué fue lo que ocurrió? En primer lugar, en aquella población en que se intentó un parto vaginal, que es la columna que está a su derecha, vean ustedes, se logró un parto vaginal y cesárea para el segundo gemelar en un 4%, y vaginal para ambos fetos en un 56%, quedando solamente un 39,6% como cesárea para ambos
gemelos. También es importante decir que la presentación cefálica ocurrió en un 60% y cefálica no cefálica, o sea que el segundo gemelar pudiera estar o en transversa o en podálica, en un 36%. Y por último, solo un 3% de los casos el primer gemelar estaba en podálica. Por lo tanto, la probabilidad de que el primer feto esté en podálica y eso sea impedimento a un parto vaginal ocurre en una menor proporción de casos y lo que significa que hay una buena probabilidad de parto vaginal en embarazo gemelar. Bien, ¿significa este parto vaginal un riesgo mayor para los fetos? No, la mortalidad perinatal en ambos casos fue menor a 1%, tanto cesárea planificada como parto vaginal planificado, y las muertes neonatales, que podría ser el siguiente componente, también son similares, del orden del 0,4 y 0,3 por mil, sin diferencia significativa. En el caso de los partos vaginales hay un poco más de complicaciones traumáticas. Hubo 4 casos con fractura de huesos largos, esos pueden ser fémur, húmero, y hay una mayor cantidad de casos con Apgar bajo, pero no tienen mayor frecuencia de convulsiones o ventilación mecánica u otros aspectos que son relevantes en la morbilidad de los recién nacidos. Bien, aquí tenemos un recuadro de un monitoreo con ambos gemelos registrados, y esto es muy importante en trabajo parto porque hay confusión frecuente de la monitorización de uno u otro feto, lo que hace importante, ¿no es cierto?, mantener esto en control. Bien, y aquí tenemos una cesárea de un gemelar bicorial y miren qué fantástico como ambos sacos se expusieron en la histerotomía. Y por lo tanto aquí va a haber que romper el saco de aquel feto que esté más abajo, más cerca de la histerotomía, para su extracción. Como conclusión, se puede ofrecer un parto vaginal cuando tenemos a los dos fetos en cefálica o cuando está la combinación de cefálica no cefálica con posibilidad de intervenciones para el segundo gemelar. Y en los bicoriales, la gestacional a la cual no debería uno pasarse es la semana 40, es decir, que lo tengan antes de la 40. Y en el monocorial no debe pasarse la 38 por sus riesgos perinatales. Sin embargo, aquí hay excepciones, por ejemplo, RCIU selectivo. Tiene que tenerlo en la semana 34 a 5. Y los transfusiones fetofetales operados también entre la semana 34 y 35. ¿Qué se sabe